El Senado hace unos momentos acaba de votar la corrección a la ley 3 de 3 que había sido vetada parcialmente por el presidente de la República. Corrigen el artículo 32 que obligaba a los empresarios a presentar su declaración patrimonial cuando recibían recursos públicos porque era un artículo francamente impracticable. Pero más allá de esto, ya contamos después de esta votación, después de la aprobación de esta ley, con los recursos legales suficientes para atacar la corrupción. ¿Habrá alguien que todavía argumente o llame o se llame a echar en falta recursos legales? ¿Es suficiente lo que tenemos para acabar, para atacar uno de los problemas más fuertes y que más preocupan a la población? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Vienen para acá dos senadoras, una del Movimiento Ciudadano y una del PAN, y además va a estar también Eduardo Bojorquez de Transparencia Mexicana. Soy buen día, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y venimos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate. Y le dejo mi Twitter para recibir sus comentarios. José Buendía MX. El Congreso cerrará hoy un frente abierto con la cúpula del empresariado por la aprobación de la obligación de los particulares a presentar declaraciones patrimoniales cuando reciban recursos públicos en la Ley 3 de 3 de responsabilidades de los servidores públicos que vetó el presidente. En el periodo extraordinario del 16 de junio pasado, el Senado reviró con ese ajuste legal a la ley en rechazo a la fuerte presión de la iniciativa privada a la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción y el reclamo de que fueran las autoridades las que transparentaran su patrimonio. Ahora, el Senado reconoció que su decisión de obligar a los particulares a presentar y publicar declaraciones patrimoniales y de intereses es violatoria de los derechos contemplados en la Constitución porque pone en riesgo otros derechos como la vida, la seguridad, la salud y la libertad personal. Las leyes anticorrupción se han convertido en símbolo de malestar público, pero el veto parcial del Ejecutivo no revirtió el artículo que los legisladores desecharon sobre la publicación de las declaraciones de los funcionarios públicos y los empresarios tampoco mantuvieron la presión sobre el tema. A cambio ofrecieron un código de ética para tratar de evitar las redes de corrupción con las autoridades en proyectos con recursos públicos. Posiciones. Número 1. Las comisiones dictaminadoras de la ley en el Senado concluyeron que coinciden con el Ejecutivo en que la obligación impuesta a los particulares resulta innecesaria, puesto que permite a las autoridades el conocer la información de las declaraciones de los particulares no constituye el único mecanismo efectivo para combatir la corrupción, ya que existen otros medios que permiten garantizar la prevención, combate y sanción de hechos de corrupción. Número 2. El dictamen agrega que las autoridades tienen la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas. Por ello, toda vez que las disposiciones normativas observadas podrán constituir una violación a los derechos fundamentales. Y número 3, Manuel Cárdenas Fonseca, autor de la polémica Ley 3 de 3, defendió su propuesta para obligar a los empresarios a presentar declaraciones como si fueran funcionarios públicos. Anticipo que mi voto respecto a las observaciones será en el mismo sentido. Reglas parejas para que en el evento de una investigación administrativa o averiguación previa por presunta impunidad y corrupción, la autoridad tenga las declaraciones de ambos, del que mata la vaca y del que le agarra la pata, señaló. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo déjenme agradecer antes que nada a las dos senadoras que se vinieron, acaban de votar ahí en el Senado, en el Pleno, la Ley 3 de 3. Muchas gracias, Pilar Ortega del PAN. Gracias. Por venir, te vino corriendo más tratando ahí de saltar la manifestación. Qué bueno, muchas gracias. Gracias. Marta Tagle, senadora del Movimiento Ciudadano, senadora independiente, muchas gracias. Un placer tenerte a ambas y por supuesto también a Eduardo, no le resto ningún mérito. No. Pero venía con un poco de más de tiempo y no tenía la votación encima en el Congreso. Muchas gracias, Eduardo Bojorquez de Transparencia Mexicana. Gracias a ti, Pepe. Un gusto. Ahí están ya las leyes, salen finalmente la votación del veto presidencial, pilar de una ley recortada, no se incluyó el artículo 29 desde las propias observaciones que llegaron del Ejecutivo, pero la pregunta es, ¿ya tenemos lo suficiente para atacar la corrupción en este país? ¿Ya no hay quien diga que falta marco jurídico, que faltan normas? ¿Estamos completos? Bueno, yo lo dije la semana pasada en una entrevista que me hicieron, creo que tenemos un buen saque, esto quiere decir que tenemos un buen punto de partida.
que ninguna reforma legislativa es perfecta, que se tendrá también que hacer los ajustes sobre la marcha, que el Senado no puede bajar la guardia y tendrá que estar observando el avance de esta legislación. Yo sí creo que hay cosas muy importantes de esta reforma que la hacen una reforma muy diferente a lo que se había hecho, a los esfuerzos para combatir la corrupción desde el ámbito legislativo en la historia del país. Creo que esto representa un gran avance. Hay cosas que quedaron pendientes, como el artículo 29, que bien lo señalas, pero creo que tenemos un buen saque, un marco jurídico que tiene cosas muy importantes que hoy le estamos entregando a los mexicanos y que, insisto, tendremos que ver sobre la marcha si esto es lo que va a hacer el cambio en el país. Yo estoy optimista en que así será. Un buen saque, dice Pilar Barta, como esto, pero al mismo tiempo también ajustes. Sin duda va a hacer falta ajustes. Bien. Van a ser de estas iniciativas que, o sea, de estas leyes que... Medio coincides y medio discrepas, ¿o cómo no, es? yo creo que desde la reforma constitucional en materia de transparencia y anticorrupción se habló de una necesidad de reformar una gran cantidad de leyes, al menos 22. Hoy estamos saliendo con un paquete de 7 leyes que componen el Sistema Nacional Anticorrupción. Me parece que la gran mayoría de ellas contienen los elementos para atacar la corrupción, no solamente de los funcionarios, sino también de aquellos empresarios que sean personas físicas o morales, y sobre todo lo que ha insistido mucho la sociedad civil en atacar las redes de corrupción. Sin embargo, va a requerir modificaciones porque nadie puede negar que la esencia fundamental de todo este sistema y particularmente de la iniciativa 3 de 3 era el artículo 29, donde justamente está la demanda de la ciudadanía de exigir que las declaraciones de quienes somos funcionarios públicos sean declaraciones completas, públicas y en estas versiones de los formatos que serán públicos. Creo que es un buen paquete de leyes, sin embargo estoy segura que lo primero que tendremos que hacer es buscar modificar esto e insistir una y otra vez hasta conseguirlo porque la demanda está ahí. Vía iniciativa de ley. Yo creo que una vez que se promulgue la ley, seguramente en próximos días el Ejecutivo convocará la promulgación de las leyes, podemos estar en posibilidad de presentar iniciativas de reforma de ley. Ya hay varios senadores que estamos trabajando sobre propuestas de reforma, particularmente del artículo 29, y será lo primero que estaremos haciendo. Hay quienes hablan desde Movimiento Ciudadano de manera particular sobre una acción de inconstitucionalidad que también habrá que revisar y analizar con calma la viabilidad de ir o no con esa acción de inconstitucionalidad, sobre todo tomando en cuenta que en este tema en particular prácticamente quedamos a mitades, o sea, sí habría posibilidades en el número de legisladores para conseguir esta acción. A mitades, después de un escándalo ahí de los que fueron los que no llegaron, los impuntuales, una cosa rarísima que ahorita, si nos da tiempo la quedamos, pero yo no voy a hablar de la receta médica. A ver, yo voy a ser un poco indiscreto porque yo, la idea del 3 de 3, y debo de reconocerlo, se la escuché a Eduardo en un asunto social. Nos encontramos en una boda en Mérida, Yucatán, en diciembre de 2013, y fue la primera vez que se habló. Estaba ahí el senador Zoé Robledo, que escuchó también de esta conversación. Él la cachó. Y él lo llevó después a un discurso, y bueno, nosotros a una iniciativa ciudadana, y aquí estamos. Pero por lo pronto, fíjate, desde esa época hasta ahora, y no solamente ya es la de ley 3 de 3, aunque en efecto, sin la parte, digamos, esa medular de la difusión pública de las declaraciones de los funcionarios públicos, pero además amenaza con seguir, o sea, no termina con la promulgación. ¿Cómo ves tú? O sea, esto no va a acabar nunca, Eduardo. No, el control de la corrupción no acaba nunca. O sea, quien crea que la corrupción se va a acabar o en un sexenio o en con un paquete legislativo está engañando a la opinión pública. Lo que se hace es preparar mejor al Estado para enfrentarla con más fuerza, irle cerrando huecos a la corrupción y tratar de controlarla. Incluso la expresión correcta es controlar la corrupción. Aunque yo sé que la emotiva es combatirla, en realidad en términos técnicos la controlas, la vas orillando y la vas acotando a cierto tipo de corrupción, a ciertas expresiones, porque no hay sistema en el mundo que no la tenga. Los finlandeses tienen corrupción, los neozelandeses tienen corrupción, los daneses tienen corrupción. Lo que tienen es un Estado mucho más capaz y competente para atacarla. Entonces yo creo que esto va para largo. Yo coincido con la posición de las senadoras. Estas son las primeras 7 de un paquete que puede ser de 22 o hasta de más leyes. El Ejecutivo en este momento está hablando de 31 leyes adicionales que tienen que modificarse en el plano federal, claro. Y además esto se tiene que desdoblar en los estados. Entonces, para que sea un auténtico sistema nacional anticorrupción, Pepe, pues sí va a ser necesario primero ajustar el marco jurídico en todo el país, sin las aberraciones que estamos viendo en Veracruz,
adelantos en falso, por ejemplo, el caso de Sonora, ¿no? Que por adelantarse unos pasitos, yo creo que la gobernadora Pavlovich, que fue colega de ustedes, es una funcionaria seria, yo tengo buena impresión de ella, pero por adelantar 2 minutos, ¿no? Aprueba rápidamente un sistema estatal y mete legisladores, por ejemplo, en el comité de coordinación, una cosa rarísima que seguramente va a ser objeto de mucha polémica. A mí, Pilar, eso me preocupa, las diferencias que se dan entre las enormes expectativas. El PAN, por ejemplo, lo vivió con Vicente Fox cuando llegó al poder, de agarrar a los peces gordos y luego se desinflaron. Y lo que luego la realidad puede ofrecer de leyes, incluso como este paquete legislativo, y más agudo todavía cuando estamos aprobando en el país esta clase de leyes y tienes 3 gobernadores, lo mencionaba hace un momento Eduardo, en Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, generando una serie de reformas institucionales parecidas a estas, también básicamente fácilmente vendibles como democratizadoras, sí, claro, pero que están sirviendo muy bien para protección y para blindarse de las acusaciones enormes de corrupción que hay respecto a sus gobiernos. Eso es un gran reto. Yo creo que, y coincido totalmente con Eduardo, en que a partir de este paquete habrá también que ver cómo se desarrolla el resto de la legislación federal, pero muy importante, cómo se van conformando los sistemas estatales anticorrupción. Ahí eso va a ser una parte fundamental de este andamiaje que estamos tratando de construir y que va a también depender de la propia voluntad de las legislaturas locales. Hoy ya hay un mandato, tenemos una ley general del Sistema Nacional Anticorrupción y estas leyes estatales tendrán que ceñirse a los principios establecidos por la ley. Sin embargo, vemos estos casos de estas 3 entidades federativas y vemos cómo es tan fácil a partir de modelos aparentemente similares generar mecanismos de protección lejos de ser un mecanismo efectivo de efectiva combate a la corrupción. Va a ser uno de los grandes dilemas y sobre todo de los grandes pendientes que va a quedar con posterioridad a la aprobación del paquete federal. Cuando hablan de sistemas electorales estatales, y tú has sido representante de tu partido en el INE, Marta, no deja uno de pensar, ¿no? Y de reconocer experiencias en las que, como en el caso electoral, casi todos los señalamientos sobre las fallas de la reforma electoral fueron a los soples y a la falta, digamos, de voluntad de los congresos locales o al mal manejo de la implementación por parte de los estados. ¿Qué riesgos ves de que en el plano de corrupción, habida cuenta de lo que estamos viendo en estos estados, pues vuelva a suceder? No, sin duda es un riesgo latente, porque al final de cuentas, a nivel nacional, pues tenemos una sociedad civil organizada, pendiente de lo que sucedió en el legislativo, y aún así pudimos ver y vivir las enormes resistencias que hubo. Todo este proceso legislativo ha sido de enormes resistencias por parte de la clase política, y en los estados, al final de cuentas, no hay este tipo de organizaciones con esa estructuración para en todos los estados tener esa vigilancia puntual de lo que se estará reformando. O sea, el reto es mayor, o sea, estar pendiente de la armonización legislativa en los estados para evitar que se den este tipo de candados, sin duda es un reto muy importante, y espero que la sociedad civil organizada, que sin duda ha tenido un papel fundamental para que este sistema esté como está, ha sido porque la sociedad civil organizada han tenido de manera permanente su presencia en el legislativo, que continúe con ella y pues tendrá que desdoblarse para estar en los estados, independientemente de que también los legisladores de los grupos parlamentarios que estuvimos involucrados en este proceso de análisis y discusión, pues también hagamos lo propio con los legisladores locales, porque sin duda ahorita lo primero que vamos a enfrentarnos son las leyes que se querrán hacer a modo en los estados, y ya lo estamos viendo en estos 3 estados que comentan. La resistencia, sí, en efecto, de la clase política han sido decepcionantes, pero ustedes tienen pero también el apoyo, Pepe. O sea, mira, o sea, digamos, una parte de la clase decir política. Esto en público, pero lo tengo que decir porque así fue. Así no como, porque ustedes. No me voy a referir a las senadoras. No es por ahí. No, así como hay senadores que abiertamente resistieron este tema, también hay senadores que abiertamente lo han estado defendiendo en público y en privado. Y creo que eso es parte de lo que queríamos en aquella boda, empezar a distinguir entre 2 tipos de políticos, ¿no? Los políticos que están de cara al futuro, que están entendiendo bien cómo se construye esta agenda, que la pueden desarrollar,
que la empujan en lo legislativo y que la implementan cuando ¿Quién fue son la gobierno. principal resistencia? ¿Escudero? Fíjate que no. No, yo te diría que lo interesante ¿Quién? aquí es que ¿En el PAN Gil Suar? ¿Te apoyó que Gil se Suar a guardaron, fondo? no, es todavía más triste. La verdadera oposición estuvo en privado, ¿no? En silencio. O sea, nunca subió a la tribuna. Digamos que doble moral. Ni siquiera. No, o sea, Ni por un siquiera lado te habló decían a que favor sí, del la corrección tema. política, porque nadie puede hablar en contra Las de las verdaderas leyes anticorrupción. resistencias fueron tan hábiles como han sido siempre y se mantuvieron en silencio. Nunca se desgastaron, jamás dieron un debate público sobre estos temas. Calladito te ves más Estuvieron bonito. calladitos y en el momento correcto aparecieron en la votación. Por eso se puede explicar el 32 que O ustedes... desaparecieron en la votación. O desaparecieron en la O votación. sea, o desaparecieron o no hablaron. Por ahí podías sacar tu Yo creo que ahí tu están radiografía, las verdaderas de la resistencias, ¿no? resistencia. Por supuesto, quien tenía una opinión contraria es perfectamente legítimo en una democracia. Yo no esperaba que la ley 3 de 3 pasara sin que se le modificara una coma. Tuve incluso diferencias con colegas, ¿no?, que usaban esa frase con mucha frecuencia en los medios. Decían, pero en democracia hay que discutir. Estamos analizando la votación que se acaba de dar en el Senado del veto presidencial sobre la ley 3 de 3 y uno de los puntos centrales era, bueno, no uno, el punto central, el artículo que se votó es el 32, que obligaba a los empresarios a presentar declaración patrimonial cuando recibieran recursos públicos. Esto se echó para atrás por ser algo impracticable, pero ojo, imagínense cómo fue el proceso parlamentario. Ahorita nos lo van a explicar dos senadores que están aquí con nosotros, Pilar Ortega, Marta Tagle, que tú decías 95 senadores y, procesaron en la madrugada creo que fue el 16 de junio, si mal no recuerdo, esta iniciativa. ¿Cómo ves, Pilar? ¿Qué está pasando ahí? Mala técnica jurídica, prisas, ¿qué pasó? Yo también lo dije la semana pasada. Creo que fue un artículo que no fue producto de una reflexión ni de una discusión como fue el resto de toda la reforma que se estuvo discutiendo, debatiendo cada artículo, cada párrafo en mesas de trabajo abiertas, y nos llega esta propuesta en la madrugada sin haberla estudiado con el detenimiento que el resto de la reforma tenía, y que por supuesto, al ser un punto importante de la misma, mereció haber tenido el mismo... O sea, vendetta contra los empresarios porque habían estado presionando para la ley de 3 de 3. Con lo que haya sido, se procesó de manera inadecuada, en un momento inadecuado, y altas horas de la madrugada, fuera del proceso de discusión tan abierto y tan claro que se dio en la mayoría de los textos. Hubo un diferendo, lo recordamos perfectamente, que fue el artículo 29, que sabíamos que íbamos a llegar a una votación complicada y que esperábamos ganar, que finalmente no fue así, para que se generara el formato de la declaración 3 de 3 ya desde la propia ley, con la propuesta de la reserva que presentaron varios senadores de distintos grupos políticos. Era el tema que sabíamos que íbamos a llegar a generar el debate, no el 32. Entonces, por esto nos tomó pues a muchos por sorpresa. Digamos, para decirlo coloquialmente, los madrugar. Pues Por yo lo creo menos que fue sí. en la madrugada. Por la hora, nada Yo más. creo que Por sí, la madrugada. yo creo que sí. Además creo también que algunos de los compañeros no sabíamos bien a bien qué es lo que estaba, qué era lo que Una estaba reserva, pasando. ¿no? Se Fue una presentó como una reserva reserva, y ¿no? se votó de manera económica. Además, ¿no? No hay un récord público de cómo se votó, de ¿no? cómo se Ahora, votó. haya Salvo la foto. sido, ahora sí que haya sido como haya sido, Marta, el tema es que sí, esta ley se propone desmontar redes de corrupción entre particulares, entre los empresarios y las autoridades. Hoy, ¿qué es lo que te queda dentro de la ley para combatir esto, por un lado? Y si es suficiente lo que salieron a ofrecer la cúpula empresarial. La cúpula empresarial lo que está ofreciendo código de ética y, digamos, un poco, pues es autorregulación. Así es. Bueno, yo sí quiero insistir primero en el tema del proceso legislativo, porque me parece que hoy fui muy crítica con el tema, porque realmente ponen al Congreso en una situación muy difícil. El Senado, de manera particular, que fue la Cámara de Origen, tuvo muchas oportunidades realmente de discutir de manera abierta de cara a la ciudadanía las modificaciones. Y en el camino pudimos verlos, abandonó el formato de Parlamento abierto justamente cuando empezamos a ver que nadie se quería evidenciar abiertamente cuál era su posición con respecto a estas leyes. Y Lo que decía no se veía claramente. Entonces, Eduardo, se llevaron el tema de negociaciones de espaldas de la ciudadanía. Y luego, el otro momento en el que el Senado pudo haberlo evitado es que en las propias comisiones se presentaran las reservas y hubiera una discusión en lo particular, pero con economía de tiempo siempre, lo mandaron al Pleno. Y sabemos que en el Pleno
mentira que las reservas se aprueben de una manera consciente, a fondo. En realidad, las reservas se aprueban por un acuerdo político. Yo le llamo mayoría mecánica. Todo el mundo levanta la mano por el acuerdo que tomaron los coordinadores y punto. Y así se hizo la reforma del 32, y en ese sentido me parece que es muy lamentable que por votar de esa manera, porque no es la primera ocasión, sucede siempre, tengamos ahora que estar regresando sobre nuestros pasos. Y además, la propia Cámara de Diputados fue lo mismo, por un acuerdo político tuvieron que aprobar en sus términos lo que el Senado había aprobado sin discusiones. Y hoy estamos en un periodo extraordinario, de nuevo, corrigiendo lo que aquella noche de manera trasnochada, corrigiendo lo extraordinario. corrigiendo lo extraordinario. Entonces, eso no es posible, hay que evidenciarlo, es algo que pasa en el legislativo y no puede seguir pasando. Tenemos que regresar al camino del Parlamento abierto, hay que insistir en eso, justamente para evidenciar quién propone qué, discutirlo, analizarlo. O sea, tiempo teníamos suficiente, pero bueno, eso ya pasó. Y con respecto al precisamente, hoy un poco el discurso era de, no, a la hora de quitar ya la obligación de las declaraciones públicas de 13.3 a los empresarios, vamos a dejar de perseguir empresarios corruptos. No, y no, claro, en todas las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción hay un montón de mecanismos para sancionar faltas graves de personas físicas y morales, que van a ser perseguidas, van a ser ubicadas y van a ser sancionadas. Y en ningún momento de la iniciativa ciudadana 3 de 3 hubo la intención de que hubiera una 3 de 3 para empresarios, porque ni en la iniciativa ciudadana ni en las modificaciones que propusimos se había presentado hasta esa noche que un senador llegó a presentar una reserva. ¿Y entonces para qué el código de ética? Fue parte, digamos, de las concesiones entre la cúpula empresarial y el algo Ejecutivo. Que ya el propio Gerardo Gutiérrez Candiani había planteado. Yo creo que el sector privado está en una transición muy interesante, Pepe. Ajá. Está pasando de haber responsabilizado exclusivamente el problema de la corrupción al gobierno a empezar a asumir que la mitad del problema de la corrupción es el sector privado. Había sido en la práctica el sector privado decir, son los políticos, es la clase política, es el Congreso, es el gobierno, y de pronto dice, somos nosotros también. Y propone este código de autorregulación que ahora retoma Juan Pablo Castañón al frente del CC. Claro, lo propuso justo después de la Casa Blanca y de los escándalos de corrupción. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Exacto. Ahora, eso no significa que en derecho público no haya que hacer lo que se ha hecho y mucho más para controlar, y déjame insistir en algo que tú planteabas, el controlar redes de corrupción. A ver, hoy escuché al senador Ríos Peter decir que la corrupción es como el tango, que se necesitan dos, un empresario y un servidor público. Y yo no puedo disentir más del senador Ríos Peter. No es como el tango, no se necesitan dos, se necesita una red. Siempre hay alguien que apoya, alguien que observa de manera discreta, alguien que solapa, alguien que protege. Entonces, lo que hay que desmantelar son las redes. Voy a decir en qué consiste el cambio de enfoque más importante para mí del sistema. No se trata de hacer una ley para sancionar funcionarios públicos o políticos. Se trata de hacer un sistema legal que desmantele redes. Y para empezar, te doy un número. Siempre va a haber un financiero, siempre va a haber un contador, si me apura siempre va a haber un notario, siempre va a haber un abogado, va a haber un servidor público y va a haber un empresario. Casi estás describiendo al cártel de Juárez. A cualquier red, a cualquier red de corrupción. 6. Entonces, por lo menos, cuando tú tengas una chiquita, un caso de corrupción en el que solo cae uno, está muy raro, ¿no? Que se sobornó a sí mismo, ¿cómo lo hizo? Sí, o sea, Tienes que desmantelar una red. Sí. Entonces, lo que vamos a ver en la Fiscalía Anticorrupción son menos casos, por ejemplo, hace unos días la Procuradora Gómez, también ex colega de ustedes, daba un dato, ¿no? Que al interior de la PGR hay 600 averiguaciones previas por corrupción del propio personal de la Procuraduría. Qué bueno. Ahora, el siguiente dato que nos tiene que dar la Procuradora es cuántas redes de corrupción dentro de la PGR desmanteló. Una de las piezas claves del Sistema Nacional Anticorrupción, desde luego, es lo que tiene que ver con la Fiscalía, con la investigación y persecución de los delitos de corrupción. Investigación que son quizá el área donde mayores déficits y de mayores resultados adolecemos en esta y en muchas otras áreas de la Procuración de Justicia en el país. Pilar, cuéntanos cómo viene lo de la Fiscalía, porque ahí está el caso de Monterrey. El fiscal anticorrupción, que también, digamos, ha gozado del respaldo del gobernador, para hacer una buena investigación, integrar los 100 casos que traía, comenzando, decía él,
por el exgobernador Medina ha sido sangre, sudor y lágrimas. Sí, bueno, era un tema fundamental y de hecho en el debate, que no estaba considerado inicialmente nada acerca de todo el paquete penal, pues finalmente en esta alianza que hicimos varios partidos políticos, entre ellos el PRD, la senadora independiente y el PAN, pues planteamos que tendrían que ir también el Código Penal para mejorar el diseño institucional, bueno, el diseño legal de sanciones penales, y por otro lado la Fiscalía Anticorrupción, que además había un pendiente de que el Senado no ha nombrado fiscal anticorrupción justamente porque vimos la debilidad institucional a la que se tendría que enfrentar el fiscal, porque realmente era más que un empleado del procurador en turno y que pues tenía pocas posibilidades de tener un trabajo exitoso, que nosotros lo vimos en tres vertientes. Una, pues la autonomía técnica y operativa, es decir, que sus decisiones realmente estuvieran blindadas a cualquier interés político o económico. Número uno. Número dos, que necesitaba por consecuencia tener un presupuesto sólido, que de repente se le desapareciera el recurso, que no pudiera hacer uso del nombramiento de determinados funcionarios públicos para poder realizar su función. Y tercero, que contara tanto con el tema pericial y con el tema de policía, es decir, policía adscrita a la Fiscalía Anticorrupción. Okay. Para hacer las pesquisas. Y servicios periciales, estamos hablando de que en muchos casos vamos a estar hablando de cuestiones de inteligencia financiera, y que necesitaba tener a la mano cerca pues el diseño. Y obviamente dentro de este paquete pues todo un diseño de especialización de los funcionarios. Y así pues planteamos una iniciativa que quedara fuera del debate de la Fiscalía General, y lo que se pensó es generar una reforma a la actual ley orgánica de la Procuraduría General de la República. Pendiente. No, ya se aprobó. Dentro del paquete es una fiscalía de transición. Es una fiscalía de transición que se activa la que estará vigente hasta 2018, sí, con posibilidad de que el fiscal pueda ser ratificado, pero ¿cuánto tiempo? En principio... ¿Cuánto tiempo estaría el fiscal? Hasta 2018, está incluso así quedó en la propia legislación, y la reforma constitucional así lo prevé, porque es el plazo para que, bueno, pues ya finalmente tengamos un fiscal un fiscal autónomo. Eso es parte del paquete. El otro paquete, lo decía Pilar, metieron el asunto del Código Penal. ¿Ya va a ser posible atacar el conflicto de interés? Porque te acuerdas, como no existía la figura, cuando tuvimos el caso de la Casa Blanca, pues no había marco jurídico para entrarle. Entonces va por la vía civil, por la administrativa. Por la vía administrativa. Explíquenos eso, porque seguramente al público eso le interesa. Sí, se definieron faltas graves administrativas dentro de las que está justamente la que mencionas, y también se establecieron algunos tipos penales donde no está. Entonces, me parece que al final de cuentas se reformó de la mejor manera. Creo que pudimos ir más allá de eso, pero se va a perseguir administrativamente. A ver, si ocurriera ese caso, después de que esta ley fuera aprobada, ¿cuál sería la sanción en caso de encontrarse culpable? ¿Qué pasaría? Es que lo que estaba mal descrito en la ley es lo siguiente. Uno no comete un delito de conflicto de intereses. No es un delito el conflicto de intereses, es una condición. Y puede constituir una conducta irregular desde el punto de vista administrativo. Okay. Entonces, lo que confundía a muchos en la opinión pública es que tú no vives en conflicto de intereses, sino que cuando hay conflicto de intereses y se consuma, se puede actualizar un delito. En el caso ¿El delito que planteas, cuál sería? Habría que probarlo. Lo voy a decir con mucho cuidado, justo porque tiene implicaciones jurídicas, pero tendría que haber probado la Fiscalía Anticorrupción que, derivado del conflicto de intereses, hubo cohecho, tráfico de influencias. Que ya lo teníamos en el Código Penal, cohecho. Sí, pero lo que estaba mal descrito es cuando termina el conflicto de intereses y cómo se tenía que administrar y mitigar. La discusión por eso fue tan rica en el Senado, ¿no? Y en la Cámara de Diputados. El conflicto de interés, digamos que sería la condicionante. Es una condición en la que estás que puede posibilitar un ilícito. Déjame ponerte un caso real. El otro día nos consultó con mucha inteligencia política el secretario de Finanzas de Baja California Sur. Nos dijo: oigan, yo era proveedor del gobierno del Estado y ahora soy secretario de Finanzas. Yo me tendría que entregar contratos a mí mismo. ¿Qué hago? Entonces,
nos hizo una consulta formal y nos dijo, oigan, quiero salirme de la situación de conflicto de intereses, porque si no, no es que lo van a acusar de conflicto de intereses, lo van a acusar de tráfico de influencias, o lo pueden acusar de abuso de autoridad o de otros temas que Pues, sí son de naturaleza no sé el penal. de Baja California. A mí lo que me van a hacer es cortarme pronto porque se terminó el tiempo del Vamos a programa. tener que discutir Y yo, todo la el verdad es que sistema. quiero agradecerle muchísimo a la senadora Pilar Ortega del PAN, a la senadora Marta Tagle, senadora independiente, y a Eduardo Bojorquez, Qué gusto. de Transparencia Mexicana, pero sobre todo usted por haber estado con nosotros hoy en Opiniones Encontradas. Nos vemos mañana. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.